Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí para traerle la enseñanza de la escuela bíblica correspondiente al día de hoy. La clase anterior, la unidad anterior que estábamos tratando era acerca de las profecías de Daniel. Hoy entramos a una unidad nueva que va a estar todo este ciclo que vamos a comenzar hoy incluido dentro de lo que es la unidad 2, el Evangelio en las cartas a los Gálatas. Y hoy vamos a tener un tema que es el único y verdadero Evangelio. Esta carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, fue dirigida a un grupo de iglesias que estaban ubicadas en la región de Galacia, lo que hoy es Turquía. Pablo había visitado varias de estas ciudades de Galacia en sus viajes misioneros, por lo que Pablo escribió esta carta a los creyentes de Gálatas con el propósito de advertirlo acerca de los falsos maestros que andaban por ahí, los judaizantes que estaban confundiendo a los creyentes gentiles, haciéndole creer a los nuevos creyentes que debían seguir la ley de Moisés, que debían circuncidarse para poder ser justificados ante Dios. Pablo enfrentó duramente a estos falsos maestros y le advirtió claramente que Jesucristo había cumplido toda la ley. Jesucristo hizo el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados, por lo que nosotros, los creyentes, no nos justificamos por la ley, sino por la fe en Jesucristo, porque todo aquel que vive bajo la ley está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue insuficiente para limpiar sus pecados. Y no hay obra que haga ningún ser humano que le pueda dar la salvación, pues la salvación solo viene a través de la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces Pablo, a estos creyentes nuevos de Gálatas, por lo que él sentía una gran admiración, porque Pablo fue escogido y enviado a alcanzar con su mensaje, con el evangelio, a los creyentes gentiles. Entonces Pablo tenía mucho celo y una gran preocupación por aquellos nuevos creyentes gentiles que él había ganado con el evangelio que él estaba predicando. Él lo que estaba tratando era de atraerlo al evangelio verdadero. Y Pablo le dice claramente que en el plan de Dios Padre, Jesucristo el Hijo había muerto por los pecados de toda la humanidad, por lo que todo individuo, todo ser humano tenía la posibilidad de crear una relación con Dios. Relación con Dios que comienza en esta vida y se extendería hasta la eternidad. Aunque todos los pecadores, todo pecador estaba condenado por su pecado, también tenían la oportunidad de alcanzar la redención, de ser justificado a través de Jesucristo. Entonces, qué triste es, qué lamentable es que después de un cristiano haber conocido al Señor, salga y se aparte de la gracia de Dios. Esa era la preocupación, queridos hermanos, de el apóstol Pablo con estos creyentes gálatas que habían aceptado su mensaje, que se fueran tras el mensaje de los falsos maestros que estaban allí confundiendo, diciéndole o enseñándole que tenían que guardar la ley de Moisés, tenían que circuncidarse si querían ser justificados ante Dios.
Pablo veía esto como un ataque a la integridad del evangelio. Y por eso actuó de la forma en que lo hizo, porque estos farsantes estaban diciendo que había que añadir algo al mensaje de Jesucristo. Por eso lo veía como un ataque al verdadero mensaje del evangelio, sabiendo y entendiendo que la salvación no viene por obra, sino por nuestra fe en Jesucristo. Entonces, desde los tiempos de la iglesia primitiva, en diferentes ocasiones el evangelio fue atacado y hoy todavía sigue siendo atacado. Por lo que nosotros los creyentes tenemos que estar apercibidos, hermanos, atentos para identificar aquellos farsantes que andan por ahí con un mensaje nuevo, tratando de contradecir el mensaje verdadero de Jesucristo. Pablo condenó esta acción. Y Pablo dice que es condenado todo aquel que traiga un mensaje diferente al que él predicó. Y va más lejos Pablo cuando dice, aun siendo yo o cualquiera de los apóstoles de Jesucristo que se haya apartado de la verdad y venga con un mensaje diferente, es objeto de condenación, porque el único mensaje verdadero fue el que yo prediqué. Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia, de los creyentes en otro tiempo, había sido llamado y escogido por Dios para que llevara o alcanzara con el evangelio a los gentiles. Pero entendemos que así como en los tiempos de la iglesia primitiva, hubo creyentes allí que trataron de confundir, trataron de presentar otra cosa y no el verdadero mensaje del evangelio como fue enseñado y predicado por Pablo. Entonces, por eso era la preocupación de él, por lo que nosotros hoy en este tiempo tenemos que estar apercibidos para que cuando aparecen farsantes por ahí con mensaje nuevo, tratando pues de contradecir el verdadero mensaje de la cruz, nosotros los enfrentemos. Y esto fue lo que Pablo hizo, pues Pablo, a pesar de haber sido perseguidor de la iglesia en otro tiempo, Jesucristo lo llama y lo hace apóstol de los gentiles. Pablo acepta el llamado de Dios y el mensaje, el ministerio que le había sido entregado directamente por Jesús. Y Pablo inmediatamente se va a las regiones donde él tenía que llevar este mensaje. Pablo se fue a Arabia y luego a Damasco de inmediato y comenzó a predicar allí entre los gentiles este mensaje que le había sido dado. 3 años después es que Pablo decide ir a Jerusalén a tener un encuentro con Pedro, porque él no había ido de inmediato a buscar orientación, él no había ido a buscar información de los primeros apóstoles, porque él lo que quería era que los creyentes gentiles entendieran que él estaba predicando con la autoridad de Dios, que el mensaje que él le estaba dando no lo había recibido de ningún hombre, de ningún ser humano, sino que provenía directamente de Dios. Por eso cuando él recibe el mandato, inmediatamente sale a predicar el evangelio entre los gentiles. Y cuando va a Jerusalén y tiene allí un encuentro con Pedro y con Jacobo, el hermano del Señor, que eran los que estaban en aquel momento, y él regresa nuevamente a Gálatas, él le reitera que su mensaje, aún teniendo un encuentro con Pedro, no había sido alterado, porque su mensaje no provenía ni de Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni de ningún ser humano, sino que su mensaje
provenía directamente de Dios. Hay que estar, sí, completamente apercibido, porque siempre hay alguien que está tratando de confundir a los creyentes, sobre todo a los nuevos creyentes, y tratar de contradecir el verdadero mensaje que Pablo predicó. Por eso, en una ocasión, Pablo, estando en Jerusalén, allí los falsos maestros, los judaizantes, que así se les llamaba, tratan de presionar para que Tito, un creyente gentil que acompañaba a Pablo, él era griego, era gentil, se circuncidara, o sea, se judaizara. Pablo, al notar esto, él lo enfrenta de forma directa. Y Pablo jamás iba a permitir esto, porque de permitirlo, él estaría fallándole a Dios, quien lo había enviado a predicar. Y también estaría afectando de forma directa lo que es el evangelio que él había ido a predicar a los gentiles. Esto que estamos dando hoy se encuentra en la Biblia, y vamos a hacer esta lectura, hermanos, en la carta de Pablo a los Gálatas. En el capítulo 1 vamos a estar leyendo, siempre hacemos una lección como base para el estudio, y vamos a estar leyendo. Quisiera que ustedes me acompañen con sus Biblias, del capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Allí está contenida la lectura que tenemos para hoy. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya sido otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, continuando, hermano, aquí con la carta que Pablo envía, dice que Dios tiene un lugar para servicio para cada creyente. Dios tiene un lugar de servicio, hermano, para cada creyente. Por eso Dios a uno designó como apóstoles, a otros designó como evangelista, a otros designó como profeta, a otros designó como pastores y maestros, otros son misioneros. Hay diferentes funciones que se hacen, que se realizan dentro de lo que es la obra de Dios, porque Dios creó un lugar de servicio para cada creyente.
teniendo presente que aunque hay un lugar de servicio que establecido por Dios para cada creyente, hay algo que nos une a todos, que es el contenido del mensaje. No importa la diversidad de lugares donde hayan sido enviados los creyentes a hacer la obra, lo importante es que no haya diferencia en el mensaje que tenemos que tratar cada uno sin importar el lugar donde estamos. Y ese mensaje es que la salvación y la vida nueva viene a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje que debemos compartir todos sin importar el lugar donde le toque servir, sin importar el lugar donde usted le toque trabajar. Pero sí tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque si decimos una cosa pero hacemos otra, nos constituimos en hipócritas. Y la hipocresía debilita la eficacia del mensaje del evangelio. Hay que ser coherente en lo que usted dice y lo que usted hace. Que sus palabras coincidan con sus acciones, porque de lo contrario hay hipocresía, y la hipocresía debilita la eficacia del mensaje. Por eso cuando Jesús designa la gran comisión conforme al Evangelio de Mateo 28, versículos 19 y 20, Jesús reúne a sus seguidores para darle instrucciones. Y él le dice pues que lo que deben hacer es llevar sus enseñanzas y el mensaje de salvación en la cruz a todo el mundo. Pero esta comisión, esta gran comisión, implica también que los seguidores de Jesús tendrían formas específicas de servicio asignadas por Dios. Tenían los seguidores de Jesús en esta gran comisión formas específicas de servicios asignadas por el propio Jesús. Por eso, si vemos sus apóstoles, nosotros vemos que él, en el caso de Pablo y de Pedro, él los llama a ambos y le asigna grupos de personas diferentes para ser alcanzados con su mensaje. A Pablo, él le ordena que alcance con su mensaje al pueblo gentil, mientras que a Pedro le ordena que alcance con su mensaje a los judíos. Es la diversidad, es el lugar diferente de servicio que Dios asigna a cada creyente, teniendo siempre presente que nos une el contenido del mensaje que presentemos. Eso no debe variar. Por eso los líderes de la iglesia de Jerusalén, cuando Pablo y Bernabé se presentan allí, los reciben con todo el corazón, porque ellos entendieron que Dios los había enviado a predicar el mensaje del evangelio a los gentiles. Ellos lo único que le pidieron a Pablo y Bernabé es que no olvidaran el mensaje a los pobres, porque la iglesia primitiva desde el principio había tenido un cuidado muy especial por los necesitados. Este ministerio de la iglesia primitiva con relación a los pobres nunca varió. Este amor por el evangelio
que tenía la iglesia primitiva es algo que movía el corazón de los apóstoles y lo ligaba con el servicio a los pobres. El amor por el mensaje de salvación y el amor por la ayuda a los necesitados. Esa fue la única objeción que se le hizo a Pablo y a Bernabé cuando se presentaron ante los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pero, hermanos, tenemos que entender que nosotros como creyentes de hoy, de la iglesia de hoy, puede presentarse el momento en que tengamos que enfrentar a un hermano que trate de con sus palabras o sus acciones contradecir el verdadero mensaje del evangelio. Y esto lo vamos a ver en Pablo. Este ejemplo, este caso del que hacemos mención, lo vamos a ver en Pablo. Cuando ve que en Pedro hay hipocresía en cuanto al servicio que debía prestar, y Pablo allí los reprende públicamente por el asunto. Porque anteriormente a Pedro, conforme al libro de los Hechos, capítulo 11, el Señor le había dado una visión donde le había ordenado a Pedro que alcanzara con su mensaje también a los gentiles, que tuviera comunión con ellos y que compartiera incluso los alimentos, porque a Pedro le resultaban prohibidos por sus costumbres, pero que los compartiera también con los gentiles. Pedro entendió la visión y comenzó a actuar conforme a la visión le había enviado. Pedro estuvo actuando así, cumpliendo, hasta que llegaron a Antioquía los llamados judaizantes o falsos profetas, tal vez por miedo, tal vez no sabemos por qué otra situación. Pedro se retrata de sus convicciones y se retira o comienza a retirarse él y los que lo acompañaban de los gentiles, con los que él había compartido ya el mensaje del evangelio, con los que él había tenido comunión y con los que él había compartido los alimentos ante la llegada de los judaizantes. Pedro se retracta de su convicción y comienza a apartarse junto a los que con él estaban, comienza a retirarse de los gentiles, validando con esto Pedro el camino de la ley. Pablo ve este acto de hipocresía que Pedro estaba cometiendo y lo enfrenta de forma decidida y le dice: tú has creído en el Señor Jesús y yo también. Y tú sabes, como sé yo, que por la observación de la ley no se puede justificar a nadie, que la justificación solo viene a través de nuestra fe en Jesucristo. Tú que antes actuaba como gentil, ahora está llamando a los gentiles a que se judaicen. Algo que yo no acepto, porque es contrario al verdadero evangelio que nos ha tocado enseñar y predicar. ¿Por qué? Porque la ley solo fue dada para revelar el pecado. Aunque la ley nos puede ayudar a vivir una vida agradable delante de Dios, pero la ley trae la muerte. La ley trae la muerte, por lo que todos tenemos que morir ante la ley para poder alcanzar la salvación a través
de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le decía, yo estoy, y eso nos incluye a nosotros, juntamente crucificado con Cristo, porque la carne ha sido crucificada junto a sus deseos y placeres, y hoy no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso, amados hermanos, nosotros como creyentes de la iglesia de hoy, tenemos que entender, tenemos que reconocer que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Jesucristo, y que la muerte de Jesucristo, esa muerte nos ha liberado de la maldición de la ley, y que ya el pecado no tiene ningún tipo de poder sobre nosotros. Ya el pecado no nos rodea, ya el pecado no tiene en nosotros poder, por lo que nosotros podemos servir libre y voluntariamente a Jesucristo y buscar la salvación en Él, que solamente en nuestra fe puesta en Él somos justificados. Porque la ley, todo el que vive por la ley, lo que está diciendo es que el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados es insuficiente. Y como decían los falsos maestros, está añadiendo algo al sacrificio de Cristo para alcanzar la salvación. Y no hay obra, ningún tipo de obra que el hombre pueda realizar que le permita alcanzar la salvación, pues la salvación solo se alcanza por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No hay otra forma del hombre poder alcanzar la justificación delante de Dios. En este tiempo en que nos ha tocado vivir, sabemos que muchos tienen un nuevo mensaje y tratan de estorbar el verdadero mensaje de la salvación que Cristo nos dejó. Por lo que tenemos que estar atentos, muy apercibidos, para identificar a esos farsantes, a esos hipócritas, y de la forma decidida como Pablo enfrentó a Pedro y lo reprende públicamente por su hipocresía, a esos hipócritas que tratan de estorbar el verdadero mensaje del Evangelio, que es el que nos une a todos nosotros como creyentes, sin importar el lugar de servicio donde el Señor nos haya colocado. No debe nunca ser variado. Por eso la inquietud de Pablo con estos nuevos creyentes gentiles, que eran su responsabilidad, era advertirle acerca del peligro que corrían cuando estos farsantes trataban de desviarlo del verdadero camino, diciéndole que tenían que seguir la ley de Moisés y circuncidarse para poder ser justificados delante de Dios. Él le decía bien claro, porque su propósito era atraerlos a ellos al verdadero evangelio, que la salvación solo está en Jesucristo, que la justificación de nosotros solo viene por nuestra fe en Jesucristo. No hay otra forma de ser justificado. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que no fueron los Gálatas los únicos que se devolvieron. Hay muchos cristianos hoy, hay muchas personas hoy que creen que si llevan una vida agradable delante de Dios, una vida como ellos consideran correcta, esto puede comprar el favor de Dios y alcanzar la salvación.
Pero nosotros tenemos que decir en esta hora que la salvación no se logra con el esfuerzo humano, por más grande que sea el que hagamos. Solo se logra por nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo insistía y quería que entendiera este pueblo que él estaba llevando un mensaje que no se lo había entregado ningún hombre, que no se lo había entregado ningún ser humano, que él le estaba enseñando, que él le estaba predicando con la autoridad de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima.